Hace 6 meses hicimos un video sobre Venezuela. ¿Cuál es la situación hoy, luego de todo este tiempo? Pues mira, la situación en Venezuela hoy, de la última vez que hablamos y que hicimos el video de enero de este año, ya hace 9 meses, está todo empeorado. O sea, la guerra económica contra Venezuela sigue empeorada. Ahora hay nuevas sanciones que ahora ponen en juego incluso el acceso a comida. Es decir, la distribución gratuita de comida del gobierno venezolano para evitar una crisis humanitaria a través del programa que se llaman los CLAPS, pues ahora con las nuevas sanciones de Trump están poniendo en dificultad el programa, porque ahora hasta el acceso a productos de alimento, a todo. Las nuevas sanciones de Trump en el mes de agosto son todavía peor de todo lo que había antes. La hiperinflación fabricada desde el imperio, que yo expliqué los mecanismos en el último video, donde explicaba que lo fabrican a través de 2 mecanismos: devaluación de la moneda nacional y esconder el producto de primera necesidad como alimento y medicina. Entonces, la situación de la hiperinflación está peor que nunca. O sea, si hablábamos de que el bolívar, la relación del bolívar al dólar era 8 bolívares un dólar en el 2013, en el 2018 subió a 310 millones de bolívares un dólar. Ahora, a mediados del 2019, o sea, unos 9 meses de finalizado el 2018, ahora está el bolívar arriba de medio millón de bolívares un dólar. O sea, la hiperinflación ha continuado de una manera brutal. Lo que es admirable, lo que realmente es impresionante es cómo el pueblo venezolano resiste, porque con menos que eso han logrado tumbar gobierno. Es decir, el mecanismo de hiperinflación ha sido muy eficiente de parte del imperio para tumbar gobierno, como por ejemplo el golpe de estado de Al-Sisi, ¿no?, en Egipto, contra el gobierno democráticamente electo de los hermanos musulmanes, el golpe de estado de Salvador Allende, de Pinochet. O sea, esto que estamos viendo son mecanismos viejísimos del imperio que siempre usan cuando quieren tumbar un gobierno. Es de manual, de panfleto de la CIA. Y esto lo estamos viendo en acción nuevamente con el caso venezolano. Lo que es admirable es cómo Venezuela resiste, cómo después de todo el golpe durísimo que han dado a la economía venezolana, la gente está sufriendo, hay un cálculo entre 40.000 y 50.000 muertos a partir de la guerra económica. La guerra económica comenzó mucho antes que las sanciones del gobierno americano. Esto es una cosa que no te dicen algunos pseudoizquierdistas por ahí que quieren echarle la responsabilidad al gobierno bolivariano, al gobierno de Maduro de la crisis actual. Como por ejemplo Edgardo Lander siempre repite que las sanciones, que el imperio, esta es una crisis que viene desde antes de las sanciones, que la causa es Maduro y un mal gobierno, el gobierno bolivariano. Esto es parte de los fake news, porque la guerra económica contra Venezuela empezó mucho antes. Ya desde que Maduro entró, empezó todos los mecanismos de hiperinflación. Pero digo, la guerra contra el gobierno venezolano bolivariano empezó pero mucho más atrás, porque nos podemos remitir al golpe de estado del imperialismo norteamericano en abril del 2002, cuando intentaron tumbar a Chávez, incluso matarlo. ¿Y quién lo salvó? El pueblo. El pueblo se tiró a la calle y salvó la vida de Chávez y derrotó el golpe militar. Esto no se ha quedado ahí, han seguido a través de muchos años de sabotaje. Sabotearon a través de una huelga que hubo también en el paro, lo que llamaban el paro petrolero, donde intentaron paralizar la producción petrolera a través de sectores que se van a la huelga contra el gobierno. En un momento donde tenemos un gobierno que se plantea redistribución de riqueza social, que se plantea acabar con el alfabetismo, con la pobreza, que distribuye vivienda social, que ha logrado, datos de Naciones Unidas, había logrado un éxito enorme en acabar con la pobreza, erradicar el analfabetismo, toda una serie de logros que ahora con esta crisis que hay se ha echado para atrás muchas cosas porque la gente está sufriendo, la gente no tiene cómo comprar comida. No es que no haya comida, hay comida, pero los precios son
imposibles para los venezolanos, ya que el valor del bolívar es nada. Entonces, eso está creando una situación de sufrimiento enorme, gente que la pasa mal, ¿no? No hay una situación de crisis humanitaria gracias a que el gobierno distribuye comida gratuita con los CLAPS. Pero hay una situación de crisis muy fuerte. No hay medicinas en los hospitales, hay gente que se muere en los hospitales por falta de medicina. Y claro, lo que buscan es que el pueblo se lance contra el gobierno. Es decir, que todo el sufrimiento el pueblo lo canalice como que todo es un mal gobierno. Y claro, los mecanismos imperiales produciendo esta crisis quedan invisibilizados. ¿Qué pasa? En el caso venezolano, porque hay un gran pedagogo popular que se llamó Hugo Chávez, tenemos un pueblo que tiene un nivel de conciencia muy alto, gracias a la pedagogía popular de Hugo Chávez, que está muy consciente de los mecanismos que usa el imperio, muy consciente que el sufrimiento que están viviendo no es causa de un mal gobierno, es causa de una intervención imperial, y saben también a lo que vienen, saben que vienen a saquear el país, vienen a matar a los chavistas, vienen a hacer un golpe tipo pinochetista, vienen a vender toda la riqueza minera y petrolera de Venezuela a las grandes compañías multinacionales. O sea, el pueblo sabe a lo que viene, por eso es que ha habido una gran resistencia, una resistencia enorme del pueblo, que a pesar de todos los golpes y todo el sufrimiento del imperio ahí, la gente resiste y la gente sigue de pie y siguen manteniendo el proceso vivo. Ahora, como eso no le ha funcionado al imperio, porque al final la gente sigue movilizada a favor del gobierno y siguen movilizados en contra de los golpistas, en contra de Guaidó. Recordemos que en abril hubo otro intento de golpe de Estado organizado por Guaidó y por Leopoldo López. A pesar de todo eso, y que fracasó, porque nadie los sigue en Venezuela, es un grupo, una minoría de, como ya dicen en Venezuela, cifrinos, una minoría de la élite blanca criolla, que son los que apoyan este tipo de golpismo y este tipo de medidas, y son los que están vendidos al trumpismo, ¿no? Y al imperio, y son los que han anunciado que si llegan al poder van a vender todo el país a las transnacionales americanas, que lo han dicho. No estoy diciendo nada que ellos no han dicho. Y esa gente que son muy violentos, que ya sin tener el poder, fíjate que han organizado paramilitares, han organizado guarismas, han organizado golpes de Estado, etcétera. O sea, imagínate si logran el poder. Si llegan al poder, van a haber una gran masacre contra los chavistas en Venezuela. Eso el pueblo lo sabe, por eso es que hasta ahora no ha funcionado. ¿Y cuáles son los nuevos mecanismos que está usando el imperio? Bueno, pues ahora el imperio está buscando, porque no le funciona lo otro, algún tipo de opción muy militar. Y aquí hay varios escenarios. Un escenario puede ser el escenario de movilizar al país del lado vecino, Colombia, en una guerra contra Venezuela. Eso es una posible opción. Ahora, recientemente, hace como una semana o dos, Estados Unidos acaba de enviar tropas a Guyana, que era el tercer país que le faltaba para acabar de rodear toda la frontera de Venezuela, porque tienen bases militares en Colombia, tienen bases militares en Brasil, y ahora lo que le faltaba era poner tropas sobre el terreno en Guyana, y eso es lo último. Ahora han rodeado militarmente a Venezuela. Por el norte tienen las bases militares de la OTAN en las islas holandesas que le quedan al norte. O sea que ahora mismo militarmente Venezuela está asediado, está rodeado. Y la pregunta es, ¿cuáles son los posibles escenarios? Un posible escenario, como dije, puede ser una intervención vía Colombia, ¿bien? Donde los otros países se alineen con Colombia y de alguna manera hacer daño dentro de Venezuela. Eso es algo que han hecho en otros países. Por ejemplo, mira la guerra que hubo entre Irak e Irán en los años 80. En los años 80, la CIA organiza una guerra donde Saddam Hussein, desde Irak, bombardeaba y enviaba misiles diariamente a Irán, porque Irán era un mal ejemplo para la región. Irán, la revolución iraní, nacionalizó los pozos petroleros de las compañías transnacionales, las puso en manos del Estado de Irán, los recursos en manos de los servicios al pueblo, y inmediatamente se convirtió en una amenaza para los intereses imperialistas en la región. ¿Y qué hizo Estados Unidos? Movilizó
a Saddam Hussein, que trabajaba para la CIA en una guerra de 8 años contra Irán para aplastar a la economía de Irán y que se convirtiera en un ejemplo para el resto de la región. En el sentido de, mira, el que se atreva a hacer esto es lo que le pasa, ¿no? Un poco lo que ocurre con Cuba también, hoy día en América Latina, que es otro ejemplo que los americanos y el imperio trata de vender como un ejemplo negativo. ¿A través de qué? A través de bloqueos económicos, a través de sanciones, a través de todo tipo de cosas, que haga que la gente del pueblo sufra. Entonces, esto lo están haciendo en Venezuela. Otro posible escenario puede ser alimentar a través de paramilitarismo, que también lo están haciendo, no es nuevo, meter paramilitares e hacer, vamos a poner, acciones de falsa bandera, es decir, acciones que creen confusión y hagan ver como que es Venezuela atacando a Colombia o atacando a Brasil, atacando o matando gente de su pueblo, cosas por el estilo. Esto es otro clásico que han usado los imperialistas siempre para vender una imagen negativa de un gobierno para luego justificar una intervención militar o cualquier tipo de cosa. Otro escenario pudiera ser, y esto, bueno, han habido pronunciamientos de la oposición venezolana de entregar esta zona que se llama el Esequibo, creo que se llama Esequibo, no sé si lo estoy pronunciando bien, que es una zona que Guyana reclama. Y Guyana la reclama porque es una de quien está detrás, la Exxon. La Exxon quiere que Guyana reclame eso porque tiene interés en explotar territorio que está rico en petróleo del lado venezolano. Entonces, ese caso en las cortes internacionales Guyana lo perdió. Pero ahora vuelven a renovar la demanda, vuelven a renovar la cosa. Hay élites de la oposición venezolana diciendo que le van a entregar eso a Guyana, etcétera, que no es otra cosa que entregárselo a las compañías transnacionales americanas. Y claro, pueden meter tropas en esa región para quedarse con los pozos petroleros. Eso es otro posible escenario que no se puede descartar. Es decir, mientras Venezuela intenta protegerse de una agresión de Colombia, por el otro lado puede haber una movida del lado de la Guyana donde tropas imperiales o tropas de la región intenten tomar territorio venezolano rico en minerales y petróleo. Entonces eso también hay que prestarle atención. Trump está en una crisis fuerte dentro del imperio y en momentos así son momentos donde es un clásico de la política imperial estadounidense. Siempre hizo una guerra para desviar la atención de los problemas domésticos. Entonces es muy probable, o al menos las probabilidades se elevan, de que pueda haber un paso ahora de pasar a la acción militar de alguna manera. La acción militar puede ser desde invasión directa, pero no necesariamente, puede ser vía indirecta, es decir, vía países vecinos, vía paramilitarismo, o sea, pueden haber muchas maneras de hacer esto. Por ejemplo, el paramilitarismo es como el caso, por ejemplo, de Siria, ¿no? Donde metieron estos yihadistas, ¿no? Pagados por el imperio, armados por el imperio, a intentar tumbar al gobierno de Assad. Y luego, en el caso de Venezuela, pues son paramilitares colombianos que reclutan otros venezolanos a hacer este tipo de jugada, ¿no? De una especie de guerra civil provocada y organizada desde fuera. Es decir, todos estos escenarios están ahora mismo ahí y como que coexisten, pero todavía ninguno se ha destacado o ha logrado, vamos a ponerlo así, echar adelante ninguno de estos planes. O sea, es probable que en los próximos meses veamos quizás uno de estos posibles escenarios fortalecerse. Por ahora lo que sí queda claro es que la situación se ha empeorado, el pueblo venezolano sufre más que nunca, ahora, más que nunca. La hiperinflación hoy es mucho mayor de la que era en enero cuando me entrevistaste, hace 9 meses. Están golpeando fuertemente al pueblo venezolano y lo que están esperando es que el pueblo venezolano se harte y de alguna manera, vamos a ponerse a rodillas frente al imperio. Es como un chantaje.
o te subordinas a la política imperial y comes, o si apoyas al gobierno bolivariano tendrás hambre. Es como un chantaje. Si quieres comer, subordínate. Y si no te subordinas, apoyas al gobierno bolivariano, entonces te morirás de hambre, sufrirás y te morirás en hospitales. Entonces es un chantaje y es un genocidio. Esto es un genocidio. Esto hay que, en las Naciones Unidas debería esto discutirse como genocidio, porque es una manera de manipular y de matar a la gente, ¿no? Por intereses de un imperio, ¿no? En este caso. Y regulan el número de calorías que comen al día, regulan el número de... Es una especie de genocidio lento donde van matando a la gente poco a poco, donde ni siquiera tienes que usar las balas. La gente se muere de malnutrición, la gente se muere de enfermedades que son curables, pero no se pueden curar porque les han bloqueado el acceso a las medicinas, o las medicinas son tan caras que no las pueden comprar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digo esto porque por un lado es un momento donde toda América Latina deberíamos estar parados con la frente en alto defendiendo a Venezuela, porque si cae Venezuela va a ser un golpe fuertísimo a toda la región y las posibilidades de proyectos populares de izquierda para las próximas décadas se van a ver seriamente afectados. Venezuela es como un punto neurálgico entre el imperio y América Latina. No podemos dejar a caer a Venezuela. Tenemos que estar ahí defendiendo a Venezuela y entendiendo que por más críticas, por más errores que pueda haber cometido el gobierno de Maduro, el gobierno bolivariano, ellos no son la causa de esta crisis tan brutal. La causa es el imperio. Pero, como hemos discutido ya antes, hay cierta pseudoizquierda latinoamericana, algunos llamados disque de coloniales, que lamentablemente se han posicionado del lado del imperio. Empezando por Edgardo Lander y toda la red que moviliza Edgardo Lander en sus documentos. Cada vez que hay una crisis en Venezuela aparece con un documento siempre tomando posición contra el gobierno venezolano, lo cual es muy curioso, ¿no? Los momentos que escogen para hacer eso, y agarrando firmas de gente de la izquierda latinoamericana que son los llamados a movilizarse en apoyo a Venezuela, pues son los que están desmovilizados, o si no están desmovilizados, están movilizados contra el gobierno bolivariano, siguiendo instrucciones de alguien como Edgardo Lander y todo ese grupo que se reúne con Guaidó, como Lander hizo ahora en enero, que le pidió la firma a media izquierda latinoamericana y a la semana siguiente estaba reunido con Guaidó, él y su grupo, y luego salen de una conferencia a la conferencia de prensa luego de la reunión a decir que Guaidó es más legítimo que Maduro. O sea, alguien que se autoproclama en la calle frente a alguien que fue democráticamente electo, claro, tiene más legitimidad el que se autoproclamó en la calle. Este tipo de movidas son movidas de verdad vergonzosas, y que, como dije también antes, el proyecto ese modernidad, colonialidad murió en Venezuela, porque ahí se tiró una línea roja entre aquellos que entendemos que no todo antiimperialista es decolonial, pero todo decolonial tiene que ser primero que nada antiimperialista, y aquellos que se llaman decoloniales, pero en sus prácticas y en sus posiciones son imperialistas, son colonialistas. Y Dussel me corrigió después de esa entrevista, Enrique Dussel, porque yo decía, estos son decoloniales coloniales. Y Dussel me decía, Ramón, no se puede ni siquiera usar ese eufemismo, porque esta gente no son ni decoloniales coloniales, son coloniales. Es decir, el proyecto de colonial sigue. Ellos se bajaron del bus. No fuimos nosotros los que nos bajamos del bus, fueron ellos los que se han bajado del bus y los que están ahora del otro lado de la trinchera. Por tanto, son colonialistas e imperialistas.